La cámara había sido instalada a 1,80 m de altura en el tronco de un ciprés, en lo profundo de la Reserva Nacional Big Cypress, apuntando a un estrecho sendero de animales que corría entre dos canales de agua poco profunda. Funcionaba por detección de movimiento. Estaba sellada contra la humedad y diseñada para operar sin supervisión durante semanas. El doctor Michael Kirkland, biólogo especializado en especies invasoras del Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida, había colocado 37 cámaras como esa a lo largo de un corredor de 20 kilómetros de humedales en el sur de Florida. La misión era clara: documentar la actividad de las pitones birmanas, contarlas, trazar sus movimientos y comprender qué estaba haciendo la invasión al ecosistema subyacente. La cámara funcionó durante 6 semanas. Al finalizar ese período, Kirkland condujo hasta el lugar, extrajo la tarjeta de memoria y regresó a la estación de campo. Esa noche cargó el material grabado. Lo vio una vez. Tomó el teléfono y llamó a cada miembro de su equipo diciéndoles que vinieran de inmediato, no al día siguiente. Esa noche, lo que había en la tarjeta de memoria no era lo que las cámaras habían sido diseñadas para capturar. No era una pitón birmana, no era un caimán, no era ninguna de las especies invasoras o nativas que el estudio había sido organizado para documentar. Era algo que ninguno de los modelos en uso había predicho que aparecería en ese encuadre específico, en ese ecosistema concreto, en ese momento preciso dentro de la cronología de la invasión. Y las implicaciones de lo que la cámara había registrado iban mucho más allá de lo que cualquier investigador del equipo de Kirkland estaba preparado para interpretar por sí solo. Para entender qué captó esa cámara de rastreo y por qué fue tan importante, es necesario comprender cómo comenzó el problema de las pitones en Florida, hasta dónde ha llegado, y cómo era realmente ese ecosistema antes de que la invasión tuviera lugar. Las imágenes en la tarjeta de memoria de Kirkland son el fotograma final de una historia de 30 años. El resto de esa historia es lo que hace comprensible ese fotograma final. Así fue como el paraíso se convirtió en un cementerio. El 24 de agosto de 1992, el huracán Andrew tocó tierra en el extremo sur de Florida. Los vientos sostenidos alcanzaron los 265 kilómetros por hora. 65 personas perdieron la vida. Se registraron 27.000 millones en daños materiales. Entre las estructuras que la tormenta destruyó, había una instalación de cría de reptiles al sur de Miami que albergaba una población reproductora considerable de pitones birmanas. Los recintos colapsaron. Un número desconocido de grandes constrictores tropicales se escabulló hacia el paisaje inundado y desapareció en el agua. Nadie organizó ninguna búsqueda. En el caos posterior a un huracán de categoría 5, las serpientes escapadas no eran la prioridad. La liberación provocada por el huracán Andrew fue solo uno de los factores dentro de un patrón más amplio. A lo largo de las décadas de los 80 y los 90, decenas de miles de propietarios de mascotas en el sur de Florida habían adquirido pitones birmanas como animales exóticos. Los animales se vendían como crías manejables, más o menos del tamaño de un lápiz. En pocos años alcanzaban los 3,5 metros de longitud y necesitaban habitaciones enteras en lugar de acuarios. La solución que demasiados dueños adoptaron fue conducir hasta los límites de los Everglades y soltar al animal. Creían que lo estaban poniendo en libertad. En realidad, estaban introduciendo un depredador de primer orden en un ecosistema que no tenía ninguna defensa contra él. Los Everglades son, en términos estructurales, el hábitat perfecto para una pitón birmana. Más de 600.000 hectáreas de humedal subtropical, con calor y humedad durante todo el año. Una fuente de alimento tan abundante y tan completamente desprevenida ante la llegada de un gran constrictor de emboscada, que los humedales funcionaban, desde la perspectiva de la pitón, como un buffet libre sin hora de cierre.
La fauna nativa, los mapaches, las zarigüeyas, los conejos, las aves de marisma, los venados de cola blanca, había pasado miles de años coevolucionando con los depredadores reales de la región, caimanes, linces rojos y panteras de Florida. La pitón birmana estaba completamente fuera de ese repertorio evolutivo. Un mapache en los Everglades de Florida jamás había encontrado un depredador de emboscada capaz de alcanzar 4,5 metros de longitud, detectar el calor corporal en total oscuridad, permanecer inmóvil en 5 centímetros de agua durante horas seguidas y atacar más rápido de lo que el sistema nervioso del mapache podía procesar. El mapache pasaba junto a una pitón enroscada de la misma manera en que una persona cualquiera pasaría junto a una manguera de jardín. El doctor Frank Matsadi, profesor de Ecología de Fauna Silvestre en la Universidad de Florida y uno de los investigadores fundadores del esfuerzo moderno de respuesta ante las pitones, lo expresó de una manera que quedó grabada en la mente de cada científico que lo escuchó. Soltar pitones birmanas en los Everglades, dijo, era como soltar lobos en un zoológico de mascotas. Las pitones no se limitaron a sobrevivir, sino que devoraron. Una hembra de pitón birmana pone entre 50 y 100 huevos por nidada y los incuba con el mismo compromiso térmico sostenido que un ave en periodo de cría. Las hembras se enrollan alrededor de la puesta y tiemblan para elevar la temperatura interna de los huevos varios grados por encima del ambiente circundante, un comportamiento fisiológico más asociado habitualmente a las aves que a los reptiles. Ningún depredador nativo del sur de Florida había desarrollado una estrategia para enfrentarse ni a los adultos ni a las nidadas. La trayectoria poblacional se disparó en vertical. Las estimaciones conservadoras actuales sitúan la población de pitones birmanas en el sur de Florida en aproximadamente 100.000 ejemplares. Las estimaciones más elevadas, procedentes de grupos de investigación que trabajan en los Everglades occidentales, alcanzan los 300.000. 300.000 depredadores ápice en un ecosistema que no tenía ninguno de ellos 20 años atrás. Matsadi publicó un estudio histórico en 2012 en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, que documentaba el daño ecológico a lo largo de las zonas del Parque Nacional Everglades, donde las pitones se habían establecido. Los mapaches en las zonas afectadas habían disminuido un 99,3%, no un 10%, no un 50%, no un 80%, pasando de ser ubicuos a estar funcionalmente ausentes en toda el área de estudio. Las zarigüeyas se habían desplomado un 98,9%. Los linces rojizos habían caído un 87%. Especie tras especie no había sido simplemente reducida, sino que había colapsado estructuralmente a nivel poblacional. Los números no son la parte más escalofriante del registro. La parte más escalofriante es el silencio. Matsadi ha descrito en múltiples entrevistas cómo recorre las mismas carreteras de los Everglades que condujo durante 3 décadas, caminos donde en los años 80 un conductor no podía avanzar 100 metros tras el anochecer sin tener que frenar para dejar pasar algún animal. Ahora su equipo conduce durante kilómetros y no encuentra nada. Ningún movimiento, ningún par de ojos reflejado en los faros, solo la carretera, los juncales y el zumbido del motor en un silencio que no debería existir en un humedal subtropical en pleno funcionamiento. Ha descrito cómo detuvo el vehículo en un lugar concreto donde, en los años 80, había fotografiado 53 mamíferos individuales a lo largo de un período de observación de 2 horas. Al bajar del camión en la época actual, escuchó, y no hubo nada. Las implicaciones van más allá de la pérdida ecológica. Los Everglades proporcionan protección contra inundaciones y filtración de agua para millones de personas. Recargan los acuíferos de agua potable de una de las regiones metropolitanas de crecimiento más rápido de los Estados Unidos.
Los ecólogos han estimado su contribución económica anual en más de 31.000 millones de dólares. Los pequeños mamíferos que consumieron las pitones no eran elementos periféricos de ese sistema, sino que eran fundamentales para la cadena alimentaria que sostiene a las aves, los reptiles y, en última instancia, la vegetación filtrante de agua que hace funcionar toda la estructura hidrológica. Las pitones no se estaban comiendo simplemente a los animales, estaban desmantelando una maquinaria, cazando fantasmas entre la hierba. La respuesta oficial de Florida comenzó a nivel estatal con el Desafío de Pitones de Florida, una competición pública de caza administrada por la Comisión de Conservación de Pesca y Fauna Silvestre de Florida. En su edición de 2024, los participantes retiraron 195 pitones birmanas a lo largo del evento de 10 días. Si la población real de pitones en todo el estado es de 300.000 ejemplares, ese número de capturas representa el 0,065% del total. Una sola agrupación reproductora podría reemplazar cada serpiente que el desafío eliminó. No era una solución. En ningún sentido estadístico representaba siquiera un rasguño. El Estado pasó de la competición pública al trabajo con cazadores profesionales contratados. Se contrataron cazadores a tiempo completo para trabajar en zonas específicas de los Everglades bajo contratos plurianuales en el marco de los programas conjuntos del Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida y la Comisión de Pesca y Fauna Silvestre de Florida. Donna Khalil, la primera cazadora contratada en el programa, se convirtió en una de las más reconocidas públicamente. Ella ha descrito el trabajo en términos que transmiten lo que la invasión ha hecho con el entorno subyacente. Cazar pitones birmanas de noche en los Everglades es, según ella lo describe, como perseguir fantasmas. El foco de la linterna barre el borde de un canal durante horas y no encuentra nada. 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 Luego, algo aparece en el límite mismo de la visión, una sombra que no encaja con la vegetación que la rodea, y poco a poco se revela como un cuerpo del grosor de un poste telefónico, enrollado de tal manera que hasta que se mueve, parece un sistema de raíces expuestas. El trabajo profesional es físicamente demoledor. Khalil ha descrito noches en las que ha avanzado entre aguas pantanosas hasta la cintura durante 6 o 7 horas consecutivas, en condiciones de visibilidad que inutilizan casi cualquier otro método de rastreo. Ha descrito el peso exacto de una hembra adulta de pitón, la dificultad de extraer un animal de 90 kilos de una densa maraña de hierba sierra sin ayuda de nadie, y el desgaste psicológico acumulado de hacer ese trabajo en un ecosistema donde cada animal capturado es reemplazado de inmediato por otro que no puede ver. Desde que el programa de contratistas se puso en marcha en 2017, los cazadores profesionales han retirado más de 23.000 pitones birmanas de Florida, 23.000 animales, y aún así, según las estimaciones de la población activa, esa cifra de extracción todavía representa menos del 5% del total. La población rellena el vacío de forma continua. Cada enfoque tecnológico serio que se ha intentado ha fracasado. Los drones con cámaras térmicas, que funcionan de manera fiable con objetivos de sangre caliente, son incapaces de distinguir a las constrictoras de sangre fría de la vegetación circundante, porque las pitones igualan casi perfectamente la temperatura ambiente. Los señuelos robóticos con forma de presa son ignorados. Las pitones son depredadoras de emboscada. Simplemente esperan a que llegue una presa real. El único método que ha generado resultados sostenidos es el programa de la serpiente Judas. Los investigadores implantan quirúrgicamente un rastreador GPS en un macho sexualmente maduro, lo liberan y siguen sus movimientos durante la temporada de apareamiento hasta dar directamente con una agregación reproductiva de varias hembras. Ian Bartoschik,
de la Conservancy of Southwest Florida. Fue el pionero de esta técnica y la ha utilizado para localizar y capturar algunas de las hembras reproductoras de mayor tamaño jamás registradas, incluyendo ejemplares de más de 90 kilos. El programa Judas ha producido la mayor tasa de capturas por hora de cualquier técnica actualmente en uso. Aún así, no ha comenzado a cerrar la brecha. La escala geográfica de los Everglades hace que una cobertura efectiva sea prácticamente imposible con el personal disponible. Los cazadores veteranos han empezado a decir algo que las agencias estatales se han resistido a reconocer formalmente. Mike Kimmel, el contratista de Florida conocido públicamente como Python Cowboy, ha declarado en varias entrevistas que los animales están aprendiendo. Las serpientes se están retirando progresivamente hacia zonas de hierba sierra profunda y cipreses, donde no ha existido presencia humana constante. Las poblaciones reproductoras se concentran en las áreas más difíciles de alcanzar. Se están adaptando a la presión de extracción más rápido de lo que la presión de extracción se adapta a ellas. El descubrimiento paralelo que reencuadró todo el esfuerzo de respuesta no tenía que ver con las propias pitones birmanas. Tenía que ver con algo que las pitones habían traído consigo. La doctora Terren Farrell, herpetóloga de la Universidad de Stetson, realizaba exámenes de salud rutinarios en animales capturados en estado salvaje cuando notó que algo iba mal en la comunidad de serpientes nativas. No con las pitones, sino con las autóctonas. Culebras de jardín, cascabeles pigmeos, serpientes de diamante del este, todas apareciendo en sus muestras demacradas, letárgicas, con la boca entreabierta en evidente dificultad respiratoria. Cuando su equipo realizó necropsias en los animales afectados, el patrón era consistente y alarmante. Los pulmones de las serpientes nativas estaban repletos de decenas de organismos pequeños, pálidos y translúcidos, visiblemente vivos, visiblemente móviles, enredados en densas masas dentro de los conductos respiratorios de animales que se asfixiaban lentamente. En los animales aún vivos durante el examen, los organismos podían observarse asomando por bocas demasiado débiles para cerrarse. El organismo fue identificado como Rileyella orientalis, conocido comúnmente como el gusano pulmonar de las serpientes. Es un parásito pentastómido originario del sudeste asiático. Llegó a Florida dentro de las pitones birmanas. El parásito y la pitón comparten millones de años de historia coevolutiva. En la región donde ambos son nativos, el sistema inmunológico de la pitón mantiene la carga parasitaria bajo control, sin generar efectos clínicos graves. La pitón funciona como huésped portador. Alberga al parásito, lo transmite, pero no muere a causa de él. Las serpientes autóctonas de Florida jamás habían tenido contacto con este parásito. Sus sistemas inmunológicos no cuentan con ningún mecanismo evolutivo para hacerle frente. Frell ha descrito la situación como un primer contacto entre exploradores europeos y poblaciones indígenas aisladas, sin ninguna exposición previa a las enfermedades que esos exploradores portaban. Un grupo había desarrollado cierta resistencia tras siglos de exposición. El otro no tenía ninguna. Los resultados en Florida han sido catastróficos. La vía de transmisión hace que el brote sea prácticamente imposible de contener mediante una sola intervención. Una pitón infectada deposita desechos que contienen larvas microscópicas de gusanos pulmonares. Las cucarachas, que abundan por todo el ecosistema de los Everglades, consumen esos desechos e ingieren las larvas. Una rana nativa se come una cucaracha infectada. Una serpiente nativa se come a la rana. Nada en esta cadena resulta evidente. Así es como siempre ha funcionado la red trófica de los humedales. Solo que ahora cada rana en esa cadena lleva potencialmente una sentencia de muerte para la siguiente serpiente que la consuma, y la serpiente no tiene forma de detectar la infección antes de que ya sea demasiado tarde. La doctora Melissa Miller, parasitóloga investigadora de la Universidad de Florida,
que ha trabajado extensamente en el estudio del brote, determinó el alcance geográfico y taxonómico completo de la invasión. Al menos 18 especies distintas de serpientes nativas han sido confirmadas como infectadas. La distribución geográfica del parásito se extiende ahora hasta Jacksonville, a más de 300 millas de la zona de introducción original en los Everglades. Y entonces el equipo de Miller confirmó el hallazgo que transformó por completo el marco estratégico del esfuerzo de respuesta. El gusano pulmonar ya no necesita a la pitón birmana. El parásito ha completado un cambio de huésped. Ha establecido un ciclo de transmisión autosostenido que opera de forma completamente independiente dentro de la comunidad de serpientes nativas, sin ninguna participación de la pitón birmana en ninguna etapa. Aunque se pudiera eliminar de la noche a la mañana cada pitón birmana que existe en Florida, el gusano pulmonar permanecería. Ya está en las cucarachas, ya está en las ranas, ya está en las serpientes nativas. Está circulando por el ecosistema con sus propias reglas. Florida enfrenta ahora dos frentes de invasión simultáneos. Las pitones están consumiendo la comunidad de mamíferos de arriba hacia abajo. El gusano pulmonar está destruyendo la comunidad de reptiles nativos de abajo hacia arriba. Los Everglades están siendo demolidos al mismo tiempo desde el tejado y desde los cimientos. Sin embargo, enterrado en los datos del estudio del brote, los equipos de Frell y Miller han identificado una anomalía significativa. La mocasín de agua de Florida, la Agkistrodon conanthi, parece ser considerablemente resistente al gusano pulmonar. El equipo de Frell examinó ejemplares de mocasín en zonas de infección intensa confirmada y encontró prácticamente nada. Una carga parasitaria tan baja que resulta funcionalmente insignificante en una especie que, según todos los modelos predictivos, debería estar devastada. Ningún miembro del equipo de investigación ha podido identificar aún el mecanismo biológico que produce esa resistencia. Pero en algún lugar de la inmunología de esa única especie resistente, puede haber información que con el tiempo permita proteger a las demás especies nativas que carecen por completo de esa capacidad. El emperador regresa. El siguiente anuncio de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, hecho en coordinación con organizaciones de conservación asociadas, generó una indignación pública inmediata en las comunidades cercanas. La agencia anunció que liberaría intencionalmente cientos de grandes serpientes en la naturaleza del norte de Florida. Los residentes que reaccionaron con rabia no habían leído más allá de la primera oración del comunicado. La serpiente que se iba a liberar era el índigo oriental. No era una especie invasora, era exactamente lo contrario. Era una especie nativa del sureste de los Estados Unidos. Antaño abundante en toda Florida y Georgia, fue llevada a la extinción funcional en casi toda su área de distribución histórica debido a la pérdida de hábitat durante el siglo XX. Había estado ausente de los ecosistemas a los que pertenecía durante más de 50 años. La culebra índigo oriental, conocida como Dry Marshon Kitty, es la serpiente nativa más larga de toda América del Norte. Sus escamas son de un negro tan profundo que bajo la luz solar directa refractan hacia un iridiscente azul verdoso. La palabra que investigadores y fotógrafos de vida silvestre utilizan con mayor frecuencia cuando describen un encuentro con una índigo oriental en campo no es impresionante. Tampoco es llamativa. Es hermosa. Sin embargo, la importancia ecológica de la índigo oriental no tiene nada que ver con su apariencia. Tiene que ver con lo que come. La índigo oriental es una ofiófaga, es decir, una serpiente que se alimenta de otras serpientes. Es completamente inmune al veneno de todas las víboras con fosetas nativas de América del Norte. Serpientes de cascabel, bocas de algodón, cabezas de cobre. La índigo las somete con la fuerza de su mandíbula y su masa corporal.
y las engulle de cabeza mientras todavía se debaten. El Dr. Dirk Stevenson, de la Sociedad Orián, quien ha liderado el principal esfuerzo de restauración de la índigo oriental durante más de 2 décadas, ha denominado a esta especie el emperador del suelo del bosque. A ras del suelo, en un bosque suroriental intacto, una índigo oriental adulta no tiene ningún rival funcional. La especie alcanza regularmente 2,5 metros de longitud. Se han documentado individuos que superan los 2,70 metros. Pero el emperador había sido desplazado a lo largo de toda la porción norte de su rango histórico. La índigo oriental depende de las madrigueras de la tortuga gopher para refugiarse, especialmente durante los meses de invierno, cuando las condiciones superficiales del ecosistema de pino de hoja larga se vuelven demasiado frías para que una serpiente de gran tamaño y linaje tropical permanezca activa. La Sociedad Orián puso en marcha un programa de cría en cautiverio a largo plazo a principios de los años 2000 y dedicó más de una década a reconstruir los ecosistemas de pino de hoja larga en el Panhandle de Florida. La restauración no consistía simplemente en plantar árboles. Requería reconstruir la comunidad completa de especies que un bosque plano de pino de hoja larga necesita para funcionar. Las gramíneas del sotobosque, el régimen de incendios, incluidas las quemas controladas periódicas de las que estos ecosistemas dependen, y las colonias de tortugas gopher que con el tiempo proporcionarían las redes de madrigueras que los índigos necesitan para refugiarse en invierno. Cuando el marco del hábitat estuvo listo, la sociedad comenzó a liberar índigos orientales criadas en cautiverio en la reserva Apalachicola Bluffs and Ravines, en el Panhandle de Florida. Entonces, a finales de 2023, una cámara trampa colocada en la entrada de una madriguera de tortuga gopher en la reserva captó unas imágenes que Stevenson vio 11 veces antes de permitirse aceptar lo que estaba viendo. 2 crías de índigo oriental, no ejemplares liberados. Crías nacidas en libertad, concebidas en libertad, eclosionadas en libertad sin ninguna asistencia humana, no más largas que un lápiz, moviéndose con la calma segura de animales que no tienen depredadores razonables en el entorno que acababan de ingresar. Por primera vez en más de 50 años, las serpientes índigo orientales se estaban reproduciendo de forma autónoma en estado silvestre en el norte de Florida. El emperador no estaba simplemente regresando. El emperador estaba reconstruyendo su dinastía. Volvamos ahora a la cámara trampa del Dr. Kirkland. Las imágenes que lo llevaron a llamar a su equipo aquella noche. Lo que la cámara había capturado en el manglar de cipreses, a 40 metros dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, era un lince rojo. 11 kilos de animal arrastrando el cuerpo decapitado de una pitón birmana de 22 kilos a través del barro en dirección a la línea de árboles. La cabeza de la pitón había desaparecido. Fue el primer objetivo, neutralizada, y el resto de la serpiente fue abatido después. El lince estaba reclamando el cadáver. Durante 20 años, la pitón birmana había existido en el ecosistema del sur de Florida como depredador ápice sin rivales serios. No porque los depredadores nativos fueran incapaces en principio de enfrentarse a una pitón. Los caimanes son físicamente capaces de hacerlo. Los linces rojos también son físicamente capaces. Los pumas de Florida sin duda lo son. La barrera había sido de comportamiento. Los depredadores nativos no tenían experiencia aprendida con ese animal. No lo reconocían como presa. Eso estaba cambiando. A lo largo de los 3 años anteriores, se había documentado a caimanes tendiendo emboscadas a pitones más pequeñas en aguas poco profundas. Las cámaras trampa del Parque Nacional de los Everglades habían registrado a una pantera de Florida,
uno de menos de 200 individuos que quedaban en estado salvaje, acechando a una pitón durante 20 minutos consecutivos entre una espesura de palmetos antes de realizar la aproximación final y el golpe letal. Una pitón en las temperaturas frías del invierno tiene el metabolismo suprimido y reacciona con mayor lentitud ante las amenazas. La cabeza de una pitón es proporcionalmente frágil frente a un depredador que ataca con suficiente rapidez como para terminar el enfrentamiento antes de que las espirales puedan entrar en acción. Por primera vez en 20 años, las pitones estaban sufriendo bajas. Los Everglades no se estaban recuperando, pero ya no eran consumidos de manera unilateral. Estaban combatiendo, y las serpientes índigo orientales se estaban desplazando. La población criada en cautividad y liberada en el norte de Florida había comenzado a reproducirse de forma autónoma. La expansión natural del territorio para una población exitosa de índigo se dirige hacia el sur. Una pitón birmana juvenil, de entre 90 centímetros y 1,20 m de longitud, entra dentro del rango de tamaño que un índigo oriental adulto podría razonablemente dominar y consumir. En el caso de una pitón pequeña, el índigo casi con certeza gana el encuentro. Una hembra adulta de pitón birmana de 4,5 metros que pesa entre 68 y 90 kilogramos representa una ecuación fundamentalmente distinta. A Stevenson le han preguntado sobre ese posible enfrentamiento en múltiples entrevistas. Su respuesta ha sido siempre la misma. Dice que no lo sabe. Nadie lo sabe. El encuentro todavía no ha sido observado en estado salvaje, pero existe una posibilidad biológica real de que el índigo oriental pueda, con el tiempo, ejercer una presión depredadora significativa sobre la población juvenil de pitones birmanas en los ecosistemas donde ambas especies lleguen a coincidir. Cada pitón birmana juvenil que no sobrevive hasta la edad reproductiva representa un fracaso reproductivo para la invasión. El índigo oriental puede no derrotar a las pitones, pero podría ralentizar considerablemente su reproducción. Y sobre todo ello planea la pregunta que Frel ha señalado en múltiples ocasiones como la que más le preocupa, no las pitones en sí. El gusano pulmonar. ¿Puede Raileyella orientalis infectar a la serpiente índigo oriental? La inmunidad al veneno del índigo oriental es sumamente específica. Está vinculada a características moleculares concretas de la química sanguínea del índigo que neutralizan las enzimas particulares presentes en el veneno de las víboras de fosa. No hay razón alguna para suponer que esa inmunidad se extienda a un nematodo parásito con un perfil biológico completamente diferente. Si el gusano pulmonar alcanza las poblaciones de índigo oriental antes de que los índigos logren densidades autosostenibles a lo largo de las zonas de recuperación, el parásito podría eliminar funcionalmente al emperador antes de que éste tenga la oportunidad de lograr lo que todos los involucrados en el esfuerzo de respuesta necesitan que logre. El gusano pulmonar podría destruir la restauración. Kirkland ha conservado una copia personal de la tarjeta de memoria de la cámara trampa. En una entrevista mencionó que en las noches en que el trabajo se siente especialmente pesado, ve las 6 semanas de grabación comprimidas en una sola sesión. La quietud. Los largos tramos de noche en los que nada se mueve dentro del encuadre. El silencio que Maddie había descrito desde las carreteras. Ese mismo silencio capturado en la tarjeta de memoria, inmóvil e imperturbable en lo más profundo del ecosistema donde la invasión ha causado sus peores daños. Y luego, los 20 segundos de grabación del lince arrastrando la pitón decapitada a través del encuadre. El único momento en 6 semanas en que el equilibrio se inclinó visiblemente en la dirección del ecosistema que la invasión había estado desmantelando. La batalla por los Everglades.
Lo que comenzó como un pequeño número de pitones birmanas liberadas y escapadas a principios de los años 90 se ha convertido en una de las mayores crisis de depredadores invasores en la historia ecológica moderna de América del Norte. A lo largo de 3 décadas, las constrictoras se han extendido por todo el territorio de los Everglades y se han asentado en un ecosistema estructuralmente optimizado para su supervivencia. Sin enemigos naturales que hayan evolucionado junto a ellas, con una fuente de alimento abundante y desprevenida, y con una estrategia reproductiva que genera entre 50 y 100 crías por puesta, el crecimiento poblacional fue exponencial. En las zonas más gravemente afectadas, las poblaciones de mamíferos nativos han colapsado en más de un 90%. Transformando humedales anteriormente vibrantes en paisajes marcados por un silencio inquietante y estructuralmente inédito. Las pitones son solo una parte del problema. El descubrimiento paralelo de que el parásito pulmonar de las serpientes ha cruzado hacia la comunidad de serpientes nativas y ha establecido un ciclo de transmisión autosostenido sin necesidad de la participación adicional de las pitones, ha modificado de manera sustancial el marco estratégico de la respuesta. El parásito se propaga a través de la cadena alimentaria ordinaria, desde cucarachas hasta ranas y luego hacia serpientes nativas, dañando los pulmones de los animales que infecta hasta que estos ya no pueden respirar. Incluso la eliminación total de la población de pitones birmanas, algo que no es alcanzable con la tecnología actual, no erradicaría el parásito. En respuesta, las agencias de vida silvestre han puesto en marcha un esfuerzo sin precedentes entre múltiples organismos. Cazadores contratados de forma profesional han retirado más de 23.000 pitones desde 2017. Los investigadores han desarrollado el programa de rastreo de serpientes Judith para localizar agregaciones reproductivas. Grupos de conservación han comenzado a restaurar especies nativas como la serpiente índigo oriental, un depredador apex que con el tiempo podría ayudar a suprimir a las pitones juveniles antes de que alcancen la edad reproductiva. Depredadores nativos, entre ellos el lince rojo, el caimán y el amenazado puma de Florida, han comenzado a atacar pitones siguiendo patrones que ninguno de los modelos ecológicos vigentes había anticipado, lo que sugiere que la comunidad de depredadores nativos está aprendiendo a reconocer la invasión como presa. Hoy, los Everglades se encuentran en una encrucijada. Las pitones continúan expandiéndose. El parásito sigue circulando por la comunidad de serpientes nativas. Sin embargo, las índigos orientales están reproduciéndose en estado salvaje por primera vez en medio siglo, y los depredadores nativos comienzan a contraatacar. El resultado sigue siendo incierto. La batalla está lejos de terminar. Y en la tarjeta de memoria de Michael Kirkland, en la secuencia 22, él la observa durante las noches en que el trabajo se siente más pesado. El ecosistema está recuperando, por primera vez en toda una generación, un pequeño fragmento de lo que la invasión le arrebató. No es una recuperación. No representa, dentro del marco de trabajo de ningún miembro de su equipo, una solución. Pero sí es el primer fotograma de